¿Cómo les va? ¿Cómo están? Espero que no haya sido tan trágico todo, que haya sido una buena instancia de evaluación. Obviamente el tiempo es acotado, pero está pensado desde la lógica de lo razonable o lo proporcional que puede ser un examen de choice, con posibles respuestas muy acotadas, muy cortitas. Por eso es que se hizo de esa manera. Así que entiendo que más o menos, no digo que estén todos, pero estarán la mayoría ya acá con nosotros. Así que, bueno, nada. Salvo que tengan alguna cuestión para alguna oposición posible, bien, empezaríamos con una suerte de revisión o de repaso de lo que sucedió. Yo no tengo acceso ahora a las notas, así que las calificaciones las tienen ustedes, no yo, pero tal vez lo que podríamos hacer, más que ver lo de las calificaciones, tal vez tratar de apuntar a qué es lo que se esperaba de cada una de las consignas. Como también habrán visto, cada una de las consignas que ustedes elegían tenía un feedback que yo les hacía, muy cortito, pero tenía un feedback para que más que nada puedan saber, bueno, qué es lo que se esperaba de cada una de las consignas. ¿Está bien? Yo no sé si el silencio confirma lo que estoy Está bien, diciendo. está bien. Ahí está, Sí, gracias. profe. Gracias. Acostumbrado al aula llena, se imaginarán cómo está ahora. Así que, bien, perfecto. Bueno, ¿alguien tiene alguna consulta, alguna duda, algo antes de que yo empiece a hacer un poco el repaso de las consignas? ¿O está todo sobre ruedas? No, profe, solo el tema de la justificación que pedía y no teníamos No, el tema de la dónde. justificación, Florencia, yo se los aclaré durante el examen, perdón que te interrumpí. Se los aclaré durante el examen, yo había pedido que pongan un box de justificación y no lo habilitaron. Así que, nada, por eso les aclaré durante el examen que, más allá de que se pedía justificar, ustedes respondían según la opción correcta. ¿Está bien? Ok, gracias. No, por favor, por favor. Eso fue un pequeño error. Después, más que nada era porque en las que se pedía justificación, se daban, en vez de 4 opciones, se daban 3, por eso habrán encontrado que en algunas tenían 4 opciones múltiples y en otras 3. Y justamente en la de 3, lo que se esperaba, lo que se intentaba era que haya una justificación como para agregarle un plus a la respuesta. Pero bueno, era más difícil porque había que predeterminarla y obviamente la respuesta exacta también podía generar algún problema. Así que, pero bueno, gracias Aldana por encender la cámara, la primera y única de esta tarde. De esta tarde de clase. No es para que la apagues, es para agraciarla. Bien. De nada. Bien, bueno, les cuento un poquito qué es lo que se les consultó. Obviamente que había más consignas, por consiguiente algunos compartirán, otros dirán, no, esa a mí no me tocó, así que esto es posible. Bien, pero les cuento un poquito qué es lo que teníamos entre las consignas posibles. El Congreso aprueba una ley modificando directamente un artículo de la Constitución Nacional con una mayoría agravada. ¿Es válida esta reforma? Justifique brevemente su respuesta. La justificación, recuerden que se sacaba. ¿Sí? ¿Te animás, Aldana, a decirme en ese caso qué hubieses puesto o qué pusiste, si es que te tocó a vos? El Congreso aprueba una ley modificando directamente un artículo de la Constitución Nacional con una mayoría agravada. ¿Sí? ¿Esto es válido? ¿Es válida la reforma que genera? Yo en esa puse que no, profe. Bien. Yo también sé que no. La voz de Alana, Yo pero en esa ¿Alana la tenés justo esa o le pregunto a los demás? sí, yo había puesto que sí y me equivoqué y era que no. Ok. ¿Alguien se anima a justificar por qué no? Falta otro paso. Porque el Falta otro Congreso paso. no puede reformar la Constitución. Ahí está. Esa sería la respuesta correcta. ¿Sí? La podríamos ampliar un poco más, pero la respuesta correcta es: el Congreso no reforma la Constitución. Lo que hace el Congreso es convocar a una convención constituyente. ¿Sí? Lo que dicta es una ley
bien, de necesidad de reforma, y que una vez aprobada esa ley de necesidad de reforma, se crea una convención especial creada para ese efecto. ¿Para qué? Para reformar la Constitución. Bien, entonces, si hubiesen puesto que sí, porque el Congreso tiene el poder constituyente derivado, es incorrecto, porque si bien el Congreso participa, bien, es incorrecto por lo que acabamos de decir antes. Si hubiesen dicho que sí, porque alcanza esa mayoría agravada, lo cierto es que en realidad la mayoría agravada es para declarar la necesidad de reforma, no para reformar la Constitución. Bien, entonces la respuesta correcta era justamente la que decía no, porque debe convocarse a una convención constituyente, porque lo dice el artículo 30, que justamente dice que su función es la de declarar la necesidad de reforma y no la de reformarla. ¿Ok? ¿Quedó esto claro? Maico, ¿me das el ok? Que sos de los pocos que veo. Muy bien, perfecto. Paso a la segunda que tengo yo aquí, ¿bien? Que dice, un juez debe resolver un caso en el que una ley contradice a la Constitución Nacional. ¿Qué puede hacer? ¿Qué puede hacer este juez? Puede declarar su inconstitucionalidad, pero solo en el caso concreto. Puede aplicar igualmente la ley, pues al existir división de poderes no puede ni debe hacer nada, o eleva una consulta, al Congreso. Es ¿Alguien se la anima a primera. contarnos? La primera, ¿Cómo, profe. perdón? Era la primera. La primera, declara su inconstitucionalidad. Pero claro, lo que decíamos nosotros cuando vimos el tema, bien en clase, en el sistema nuestro, por división de poderes, no podemos darle al juez la oportunidad de declarar la inconstitucionalidad de una norma y apartarla del sistema normativo, sino lo que hace es inaplicarla, pero al caso concreto. ¿Bien? O sea, tiene la necesidad de un caso concreto, que esa también es una pregunta que tal vez a alguno o alguna le tocó. ¿Bien? ¿Alguna duda, alguna consulta respecto a esto? Esta consigna que les conté recién, Luz, ¿en esa te equivocaste? Ah, no, ok. Nahuel, decime. Yo, bueno, pensé más, puse que la tenía que elevar la consulta al Congreso, porque pensé que estaba hablando de cuando había un caso de una ley que no existía y tenían que ver una ley nueva. Me confundí con eso. Pero Claro, no. pero claro, en ese caso es una consulta popular, ¿no? Y Claro, no sí. es una función No, era- la del claro, no es una función la del Congreso asesorar al Poder Judicial. O sea, digo, en este caso digo, hay una división de poderes y no sería el caso. Entendemos la confusión desde ya, Nahuel. Sí, la reviví. La Era más reviví. fácil. Muy bien, perfecto. Vamos a otra más. Una provincia dicta una norma sobre comercio exterior sin intervención del Estado Nacional. ¿Sí? ¿Cómo se encuadra esta situación? Y las respuestas posibles son, es inválida porque invade competencias delegadas a la nación, es válida porque las provincias son autónomas, o es válida porque si no contradice, a los tratados internacionales. ¿Cuál es la correcta acá? ¿Alguien se anima? La primera. La primera. ¿Por qué es la primera? Y porque perjudicaría al Estado, porque no se puede hacer por provincia, tiene que ser a nivel, entiendo que a nivel Estado, global. ¿O no? Claro, primero que lo que estábamos diciendo recién, y una de las justificaciones posibles, Mariela, es porque justamente es una atribución del Estado Nacional y forma parte de las atribuciones que las provincias le delegaron. Ahí voy, Maico, desde el momento en el que nosotros decíamos que las provincias conservan todo el poder no delegado a la nación, ¿sí? Norma máxima del federalismo, bien, automáticamente lo que decimos es que las provincias, en lo que tiene que ver con el Estado Nacional, bien, y la vinculación con otros países, ¿sí? Porque los tratados los firman los países, los estados. Por eso acá dice, una provincia dicta una norma sobre comercio exterior sin intervención del Estado Nacional, bien, entonces, ¿pueden las provincias resolver cómo van a atender el comercio exterior? Ya es como un propio, o sea, mejor dicho, ya tiene como una diferencia de sentido, porque el comercio exterior justamente es entre estados, bien, entre estados nacionales, no entre estados a nivel justamente de provincias o estados. En este caso, como en Argentina son provincias, las provincias, todo lo que tiene que ver con la política exterior, ¿sí? Está delegada al Estado Nacional, está delegada al Estado Federal. Distinto es si la provincia, por ejemplo, firma un convenio con otra provincia, no sé, o con otro estado de otro país,
bien, y en sentido de igualdad, no sé, colaboran para, no sé, en su momento creo que una vez la provincia de Buenos Aires había firmado algo con, no me acuerdo si era un estado, no estoy recordando el ejemplo, pero lo cierto es que lo que justamente acordaron es cuestiones que tenían que ver con dinámicas de, por ejemplo, no sé, de intercambio, por ejemplo, para buenas prácticas, o sea, nada que tenía que ver con el comercio y mucho menos para la representación del Estado, porque justamente es una provincia, bien, la que estaría, entre comillas, manejando un interés individual y el comercio exterior se refiere a algo colectivo, ¿no? Perdón, Michael, sé que tenías la mano levantada. No, yo ahí me equivoqué, no sé si se escucha. Sí, Y quedó tu mano puse, atorada en otra conversación, sí. sí, porque me conecté ahora en el celular porque anda mal la computadora, por eso. Ok, No, que puse la A porque yo confundí con el tema de Estado federal, entonces confundí esa parte. Entonces ok. puse como que sí, que se podía, pero bueno, entonces me equivoqué. Ok, bueno, aclarado entonces eso. Sí, las provincias, obviamente, si bien las provincias son autónomas, eso nadie dice que no, bien, la autonomía de las provincias no es algo absoluto. Bien, justamente no pueden intervenir en materias que las provincias han delegado a la nación. ¿Sí? Como por ejemplo el comercio exterior. ¿Está bien? Esto es de alguna manera un error común porque es muy común confundir autonomía con soberanía. ¿Sí? Y ahí hay una diferencia, ¿no? La soberanía es del Estado Nacional. Sí. Profe, también yo había leído en el artículo 126 que eso estaba prohibido para las provincias, o sea, tomar este tipo de decisiones. Muy bien, perfecto, Aldana. Muy buen aporte. Exactamente, está prohibido, ¿sí? Porque justamente no tiene que ver con la contradicción, ¿bien? Sino que es algo que las provincias han, justamente al momento de conformar el Estado federal, el Estado nacional, bien, justamente una de las cosas que han renunciado es a tener políticas de comercio exterior. Por eso, la concentración de las aduanas comienza justamente con la incorporación de Buenos Aires y demás, ¿bien? Porque si no, Buenos Aires también podría decir, bueno, listo, entonces yo firmo tratados de libre comercio, por ejemplo, con, no sé, Chile, ¿sí? Pero solamente Buenos Aires. Entonces, todo el mayor ingreso de cosas va a ser por Buenos Aires, mientras que el resto de las provincias estaría siendo afectada o por la decisión de Buenos Aires o excluida de la decisión de Buenos Aires. Entonces, nada, ese tipo de cosas que tienen que ver con comercio exterior se manejan de manera global, o sea, de manera federal. ¿Está bien? Así que gracias por la aclaración, Aldana. Bien. Después, una preguntita que me pareció interesante, porque lo habíamos charlado en clase, que tenía que ver con que un municipio cobra una suma de dinero por el servicio de recolección de residuos. ¿Qué tipo de tributo es? ¿Es una tasa? ¿Es un impuesto o es una contribución? Y acá viene la clase que particularmente hablamos, que dijimos esto de la contraprestación, ¿no? Si la suma de dinero del tributo, ¿sí? Mejor dicho, tiene como contraposición o tiene una entrega de un servicio, bien, estamos ante algo. ¿Estamos ante una qué? Una tasa. Una tasa. Una taza, exactamente. Bien, en este momento una taza de café me venía muy bien. Entonces, se trata de una tasa justamente porque hay una contraprestación directa, bien, e individualizada, ¿sí? Por parte del Estado, que justamente lo que hace es cobra esto, bien, cobra este tributo, que es una tasa, bien, y el servicio de recolección de residuos es la devolución por el pago de esa tasa. Bien, justamente se paga por el servicio prestado. En cambio, el impuesto, como habíamos dicho, no tiene una contraprestación directa y la contribución, bien, está vinculado con un beneficio particular, no con una contraprestación. ¿Ok? ¿Clarísima esta? Era fácil, no me digan que no. Bien, clásica pregunta para sumar puntaje. Bien. Después tenemos, los constituyentes de 1853 pensaron, ¿sí? El modelo, acá falta un artículo, el modelo constitucional que pudiera reformarse con mucha facilidad para poder hacer frente, bien, a los cambios sociales propios del devenir histórico, solamente pudiera reformarse por una decisión unánime, bien, justamente de ambas cámaras del Congreso, lo cual ya es incorrecto por lo que veníamos diciendo antes, bien, o ninguna es correcta. ¿Aldana? Bueno, ya lo habilitaste, Aldana, no podés inhabilitar. Yo le puse falsa.
Claro, no era verdadero o falso, era o ninguna es correcta. Ninguna, o sea, que ninguna era Muy bien, correcta. claro, porque justamente la Constitución del 53 no previó un sistema de reforma que sea o extremadamente flexible, bien, o extremadamente imposible de modificar. Bien, de ninguna manera la Constitución Nacional podría entenderse que es imposible de reformar o que fácilmente se reforma. ¿Por qué? Por lo que decíamos antes. De hecho, hay gente que habla de que es un sistema mixto o que es un sistema, se podría decir, rígido, o mejor dicho, hay otros que dicen es rígido pero posible, o sea, siempre con esa mixtura. Bien, entonces lo que nosotros decimos es que el artículo 30 justamente establece un régimen de mayorías, pero para crear de ahí la necesidad de reforma y con ello la convención. Para nada fácil. Por algo sucede cada tantos años, ¿no? O sea, por eso hace 30 años que no se reforma la Constitución, justamente porque no es algo fácil. Varios presidentes y presidentas intentaron modificar la Constitución. ¿Para qué? Bueno, para estar más años en el gobierno, para agregarse competencias, para quitarse competencias, para crear esto, para modificar los ministerios. Lo cierto es que todo eso se quedó para lo que son las leyes especiales o las leyes, bien como por ejemplo la ley de ministerios, pero para modificar la Constitución es bastante complejo. Bien, no imposible, pero es complejo. Bien, por eso la respuesta correcta, perdón, era ninguna de las anteriores, o ninguna es correcta. Bien. El modelo de Estado federal argentino implica un sistema mixto entre facultades delegadas por las provincias al Estado federal, un sistema con características propias del modelo federal y del modelo unitario, o ninguna es correcta. Esa tenía trampa. Esa tenía trampa. ¿Por qué? O sea, yo, por ejemplo, la ADA la descarté porque sé que el Estado argentino no es federal. Entonces dije, me voy por la... No, que no es unitario, perdón. Ok. Entonces, me voy por la B, dije yo, y bueno, el R. Bien. Por La descarte. que dice sobre el sistema mixto entre facultades delegadas a las provincias por el Estado, por las provincias al Estado federal, ¿cuál es el problema que tiene? Es que el federalismo argentino se basa en la delegación de competencias de las provincias a la nación. ¿Sí? O sea, justamente definir que es un sistema mixto y es bastante impreciso, porque justamente es claramente federal. Bien, no es una distribución constitucional que se hacen de competencias. Yo no sé si era con trampa, yo lo que creo es que era complicada, o mejor dicho, era una consigna que tenía una carga de dificultad. Bien, la segunda, o la que recién decíamos, que era un sistema con características propias de modelo federal y del modelo unitario, es imprecisa. Lo que yo les había contado, que tal vez podría haber dado para confusión, era que el federalismo vino de la mano de un unitario, ¿no? Como era, en ese caso, el pensamiento de Juan Manuel de Rosas. Pero era federal, o sea, hoy por hoy el Estado es federal, ¿bien? Más allá de la mixtura histórica que podríamos plantear, lo cierto es que es federal, ¿bien? La práctica pueden observarse justamente rasgos de cierta centralización, pero el diseño constitucional argentino es federal y aparte lo dice el artículo 1 de la Constitución, ¿no? O sea, no, en eso no hay dudas. No es un sistema mixto entre federal y unitario, sino que es federal. Bien, a pesar de poder establecer algunas concentraciones, bien, pero es federal. ¿Por qué? Porque reconoce competencias a las provincias, conserva todo el poder las provincias que no hayan delegado a la nación, etc. Bien. Artículo 75, inciso 22. Dice, al enumerar una serie de tratados internacionales sobre derechos humanos, ¿sí? Expresamente se afirma que, perdón, el artículo 75, ¿no? Al enumerar una serie de... expresa que tienen jerarquía constitucional, que no derogan artículo alguno de la primera parte de la Constitución, o todas son correctas. ¿Bien? Todas son correctas. Sí, acá me parece que... Exactamente. Las primeras dos son parcialmente correctas, bien, pero lo más correcto, por decirlo de alguna manera, es la tercera, ¿no? Que el artículo 75, inciso 22, establece que ciertos tratados sobre derechos humanos, que tuvieron una mayoría especial y todo, tienen jerarquía constitucional, que no derogan, obviamente, la parte primera de la Constitución y que se deben entender siempre como complementarios, bien, a todos los derechos y garantías que son reconocidos en la Constitución. Bien, así que la correcta sería todas son correctas. Profe, esa le hago una Sí. consulta. Yo a esa le Dale. puse todas son correctas y a mí me lo tomó que está mal. Ok, A mí también, profe. Me pasó Quédame lo con mismo. eso a mí también, ¿eh? perfecto. Me pone que la correcta es tiene jerarquía constitucional. Perfecto, bueno, ahí puede haber un error, después lo modificamos para que ese punto se los adicione. ¿Está bien? No se preocupen. Yo en esa coloqué la B y también me la dio incorrecta. Claro, la correcta era, todas son correctas. Ok. Perfecto, profe. ¿Está bien?
A Así mí que me esa dice que después, es parcialmente correcta. yo me las marco acá para poder después hacer una revisión de eso. ¿Ok? Ahí está, me la pongo con verde fluorescente. Gracias, profe. El control de constitucionalidad de las leyes tiene lugar dentro de un caso judicial, una consulta popular o una consulta judicial. Arranco por lo más fácil. La consulta judicial es incorrecta. La consulta judicial no existe. ¿Sí? No existe un sistema de consulta judicial. Bien, la consulta popular, al igual que el ejemplo que habíamos hablado antes, bien, es un mecanismo de participación ciudadana, no es un mecanismo de control de constitucionalidad. Lo correcto es que en un caso concreto, en un caso que se judicializa, bien, el juez toma la determinación de apartar esa normativa, como dijimos antes, para que no se aplique a ese caso específico. ¿Bien? A ese caso específico. Pero en líneas generales, bien, solamente la norma va a dejar de aplicarse para ese caso específico. Por consiguiente, va a seguir viviendo para todo el resto del sistema jurídico. Entonces necesitamos un caso judicial. ¿Sí? Un caso específico, un caso concreto y que se haya judicializado. Seguimos. El derecho constitucional es fundamental porque, bien, ¿a quién le tocó esta? ¿Alguien se acuerda? La fundamentalidad del derecho constitucional. Bueno, las posibles son: es el primero en el tiempo por su antigüedad, es el más importante y no hay norma superior, o porque establece pautas para organizar el Estado. Porque establece pautas. Exactamente. ¿No? Cuando hablamos de fundamentalidad, justamente hablamos de algo que está organizando, bien, y que está fundando cómo vamos a organizar y cómo vamos a distribuir los poderes del Estado. Bien, el primero en el tiempo por antigüedad, obviamente la importancia del derecho constitucional no va a radicar en algo tan simple como, bueno, porque vino primero, ¿no? Tal vez es el principio jurídico que todos decimos que es primero en el tiempo, primero en el derecho, pero no hace a la fundamentalidad, ¿bien? Y es lo más importante, y no hay norma superior. La Constitución es la norma superior, no así el derecho constitucional. El derecho constitucional es más una cuestión que hace a una forma de estudio o a una consideración de las normas constitucionales, pero el derecho constitucional no es una norma que sea más importante que otras, sino la Constitución es la que tiene jerarquía, justamente. Y si ponía la B, o sea, ponía que era el más antiguo, podía Esto de A y B, Michael, es un tanto impreciso porque te las mezclaba. La que era para vos la B, para mí capaz que era la A, ¿ok? Ah, pero podía ser correcta igual o podía ser... No, la correcta es porque establece las pautas para organizar el Estado. Las otras son incorrectas. Incorrecta. ¿Bien? Perfecto. Después dice, el objetivo de la división de poderes es, y esta también era importante, que el pueblo no delibera ni gobierna, lo cual es correcto, el pueblo no delibera ni gobierna, pero nada tiene que ver con el objetivo de la división de poderes. Así que esa es incorrecta. Que los órganos encargados de cada función puedan realizar sus tareas de manera expedita, en forma expedita, lo cual está buenísimo, pero eso tiene más que ver con la burocracia, o sea, es la definición de burocracia, de hecho, no es así la que tiene que ver con la división de poderes. Y la correcta era mantener el equilibrio entre los poderes y resguardar al ciudadano. ¿Por qué? Porque justamente la división de poderes tiene como finalidad, bien, evitar el abuso de poder. Cuando aparece la división de poderes, bien, quitándole la mayor cantidad de poder a la monarquía, a la concentración en una sola persona, justamente lo que hacía era establecer sistema de controles, de pesos y contrapesos, y de control entre los mismos poderes del Estado, para que justamente se protejan los derechos de las personas, que son son la parte débil de la relación entre el Estado y las personas físicas, ¿no? O entre nosotros. Así que la correcta era mantener el equilibrio entre los poderes. ¿Bien? ¿Vamos bien por ahora? ¿Sí? ¿Se va entendiendo? Sí, profe. Sí. Gracias. Sí, profe. Buenísimo. Bien. Control de constitucionalidad de las leyes en Argentina se encuentra en cabeza ¿de quién? De todos los jueces que integran el Poder Judicial, de solo la Corte Suprema de Justicia de la Nación, de todos los poderes del Estado, o ninguna es correcta. De todos los jueces, porque es difuso. Muy bien, mirá qué bueno, exactamente. El control de constitucionalidad es difuso, bien, significa que todos los jueces del Poder Judicial, bien, o mejor dicho, pueden declarar la inconstitucionalidad de una norma en un caso concreto. No es una facultad exclusiva, bien, de un solo órgano. Y ahí recuerden el caso que yo les dije, bien, en los casos de la Corte Constitucional en Colombia, del Superior Tribunal Federal de Brasil, bien, y también en Bélgica, etcétera, etcétera.
Bien, lo cierto es que acá en Argentina es así. Si hubiesen puesto la Corte Suprema, solo la Corte Suprema, es incorrecto. Bien, la Corte Suprema solo es el último intérprete de la Constitución, pero no es el único que declara la inconstitucionalidad, o sea, es el impreciso o incompleto. Todos los poderes del Estado, obviamente incompletísimo o incorrectísimo, y ninguna es correcta, es incorrecta porque hay una correcta. Bien, supremacía constitucional. ¿Qué implica? La supremacía constitucional implica que los tratados internacionales siempre prevalecen sobre la Constitución, lo cual es incorrecto. Bien, algunos están en la misma altura que la Constitución, pero no prevalecen sobre la Constitución. Todas las normas tienen el mismo valor jurídico, es incorrecto, no todas las normas tienen el mismo valor jurídico, más allá de lo que vale el derecho en sí mismo, pero digo, no todas tienen el mismo valor. Bien, lo cierto es que la supremacía constitucional implica que la Constitución está por encima de las demás normas. Bien, obviamente ninguna de las correctas, ninguna correcta es incorrecta justamente porque había una que era la opción adecuada. O sea, la supremacía constitucional implica que la Constitución está por encima de las demás normas. Sí. No, yo ahí quería consultar, porque elegí ninguna es correcta, o sea, vi lo de la Constitución está por encima de las demás normas, pero me confundí porque en la pirámide, digamos, que vimos, estaba lo de derechos humanos también, entonces por eso, o sea, junto con la Constitución, entonces por eso puse que ninguna era correcta, porque si bien siempre hablamos de que la Constitución, digamos, prevalece sobre, o sea, es la norma aplicada, pero como que me confundí con eso, al estar también los derechos humanos, ahí puse ninguna era correcta. A mí también me pasó lo mismo. Okay. Yo también puse que era incorrecta. Bien, a ver, es un tema de precisión, bien, como decíamos antes, hay algunas que podrían entenderse o que tenían trampa o algo, pero esta es una pregunta de precisión, pero por definición la supremacía constitucional, ahí está un poco, a ver, para mí es más fácil de lo que ustedes la complicaron, pero no es una crítica, todo lo contrario, es un comentario de decir, wow, qué bueno porque ustedes pudieron profundizar un poco más el concepto, ¿bien? Pero el principio de supremacía constitucional justamente implica que la Constitución es la norma superior. Y de hecho, no sé si ustedes se acuerdan, cuando yo les comenté sobre cómo era la Constitución antes del 94 y cómo fue después, que el artículo 31 dice las normas que en su consecuencia se dicten y los tratados con potencias extranjeras, y después cuando aparece el artículo 75 habla de cómo se integran los tratados sobre derechos humanos y cómo se les da jerarquía constitucional, lo cual no significa que estén a la misma altura que la Constitución, más allá del gráfico de la pirámide, sino de cómo se les reconoce que están. O sea, es la misma Constitución desde su supremacía, bien, y desde su fundamentalidad, la que dice estos tratados específicamente, yo les permito estar a la misma altura que yo. Lo cual no significa que la Constitución no sea suprema, bien, sino que reconoce cómo se integran a la supremacía constitucional. ¿Ok? ¿Se entiende más o menos? Sí, profe. Perfecto. ¿Sí? Igual, repito, podría ser un error común porque la verdad es que si ustedes profundizaron el estudio de cómo los tratados se vuelven normas internas o normas de nuestro propio sistema normativo, bueno, podría llevar a generar esa confusión. Pero la supremacía constitucional es literalmente cómo la Constitución tiene jerarquía normativa. Más allá de cómo funciona en nuestro sistema, la jerarquía constitucional de todas las constituciones, en todos los países, más allá de normas escritas o no, bien, es que la Constitución está por encima de las demás leyes. ¿Ok? Bien, me quedan dos que son bastante simples. El poder constituyente originario se caracteriza por ser ejercido por el Congreso, estar limitado por la Constitución vigente, que eso es poder constituyente derivado, ¿no? Crear un nuevo orden jurídico o ninguna es correcta. ¿Cuál les parece que el poder constituyente originario, ¿sí?, hace referencia? Crear un nuevo orden jurídico. Exactamente. No sé quién ahí está leyendo un texto mientras, pero efectivamente, ¿sí? Crear un nuevo orden jurídico, de lo que hablábamos nosotros, de la originariedad, ¿bien? No originalidad, que habla más del original, ¿no? Sino del origen que le dio justamente al orden jurídico normativo en nuestro país, fue el poder constituyente originario, que fue ese primer poder constituyente, esa primera manifestación, bien, de fuerza normativa, que es cuando se crea la primera Constitución. La derivada es la de la reforma y la del poder constituido es cuando se crean los organismos del Estado. Bien, llegamos a la última de las opciones posibles, ¿no?, que les podría haber tocado. Los derechos de incidencia colectiva se caracterizan por poder ser ejercidos únicamente por el Estado, proteger exclusivamente intereses individuales, proteger intereses que afectan a un grupo o a la sociedad en general,
ninguna es correcta. Proteger intereses que afecten Proteger a un intereses que grupo. afectan a un grupo o a la sociedad en general. Exactamente. Muy bien, Jan, muy bien, Jacqueline. Bien, efectivamente, esto lo explicábamos hasta el cansancio de cómo, de alguna manera, los derechos de incidencia colectiva, bien, justamente protegen intereses que son compartidos, bien, por las personas, ¿sí? Sea los derechos del medio ambiente, sea los derechos del consumidor, mismo sean los derechos hasta ante una situación de guerra, bien, o ante un desastre natural, bien, son derechos que protegen a las personas más allá de pertenecer, bien, a una clase social, bien, o a la individualidad, bien, que son los derechos económicos, sociales y culturales, bien, por ejemplo, en el segundo ejemplo que di, o los derechos civiles y políticos de lo que es la primera generación. ¿Ok? Súper. ¿Estamos? Bien, perfecto. Bien, Sí, sí, después me bien. encargo de corregir esto del punto que les marcó mal, pero que estaba bien, ¿sí? Obviamente a los que lo hicieron así. Bien. Yo hoy les mandé, no esperaba que lo vean, más sí esperaba que lo podamos ver a partir de hoy. Les mandé dos cositas. Todo lo que tenía que ver con el desglose del examen, y después en lo de para la clase de hoy, la clase octava, si no me equivoco. Sí, Malena. Con lo que estabas empezando a decir. Que a mí me saltó como que saqué 6 en el examen, pero bueno, yo marqué la de todas son correctas. Ok, pero La yo ya de- lo expliqué eso. Ah, ok, pero después se cambia la nota. Claro, claro. Se sí, aprueba sí, con- sí, se aprueba se con va a tomar- 7. a los que pusieron que la respuesta correcta se las va a tomar como válida y les aumentará la nota. Y a Claro, los que pero- lo pusieron mal y pensaron que estaba bien, o sea, y nada, efectivamente Y- se las bajará. Y se aprueba con 7. Sí, exactamente. Ah, perfecto. Bueno, eso solo. Gracias. Dale, genial. Bien, entonces, lo que les mandé para lo que es la clase octava, que era la clase que correspondía a la continuidad del examen o después del examen, tiene que ver con un texto que ustedes tienen ahí en el campus que habla sobre, no sé si alguien me puede ayudar con el título, algo tiene que ver con el bloque de constitucionalidad, ¿verdad? Sí, dice la influencia del bloque de constitucionalidad sobre el derecho de la propiedad inmueble. Bien, perfecto, gracias. Me parecía interesante trabajar ese texto que, por un lado, trata o se vincula directamente con lo que es el derecho público, con el derecho constitucional y todo, y que después baja a algo un poco más cercano o más vinculado con nuestro día a día, que puede ser lo que públicamente, lo que en el derecho público conocemos como propiedad privada. Bien, algo que a veces sirve como para acercar que el derecho público y el derecho privado, esa distinción, a veces hasta carece de sentido. Bien, cuando, no sé, estoy hablando sobre el derecho público o el derecho internacional de los derechos humanos o de los derechos del niño, y después lo planteo ante un caso de familia, que es derecho privado, ¿bien? Que son relaciones dentro de la familia o dentro del seno familiar, o que están vinculadas justamente al seno de la familia. Entonces, es cuando el derecho público y el derecho privado justamente se van a misturar o se van a vincular de una manera extremadamente cercana. Entonces, ese texto, por decirlo de alguna manera, lo vinculé con lo que nosotros un poco estábamos viendo al final de esta primera parte, que era cómo el Estado puede afectar los derechos privados, los derechos individuales, los derechos nuestros, ¿sí? Y hasta qué punto cuenta con ciertos límites. Bien, ¿quién limita al Estado? ¿Sí? Cuando yo hice derecho penal en la facultad, cuando era un estudiante, bien, me explicaron que el derecho penal funcionaba como un límite al poder punitivo del Estado. ¿Sí? Como el Estado, de alguna manera, quería pasar por encima de las personas y las punibilizaba justamente, y que el derecho penal tenía que cumplir con esa función. Obviamente es una definición garantista, ¿no? Pero es como de alguna manera tenía que poner las garantías por encima, bien, de toda esa situación, o al frente de esa situación, para tratar de contener o limitar el poder arbitrario, bien, que a veces el Estado hace, por ejemplo, en un proceso penal. Lo cierto es que el Estado puede limitar derechos, bien, pero también el derecho constitucional, en sí todos los derechos, pero digo el derecho constitucional, viene a funcionar como límite a ese excesivo poder.
Bien, entonces me parecía importante que este texto, obviamente el cual ustedes leerán, pero tengo para compartir con ustedes tal vez primero este breve comentario y después una pequeña red conceptual que me parece que estaba bueno como para llevarnos de esta primera parte. La primera es cómo de alguna manera el material, el texto, haciendo como una lectura copada, bien, nos encuentra en una cierta estructura, podemos decir, de 4 bloques. Bien, por un lado, el derecho y los límites, por el otro lado, el poder de policía, ¿sí? El límite al poder de policía, y por último, lo que son los derechos colectivos. Bien. El derecho, nuestros derechos, los derechos, las funciones del Estado, bien, no son absolutos, esto lo habíamos visto. La misma Constitución dice, los derechos son, de alguna manera, relativos porque están reglados, están reglamentados por las leyes que justamente van a regular ese ejercicio. Bien, yo no puedo ejercer mi derecho a la libertad de manera absoluta. ¿Sí? Mismo transitar libremente por el pueblo argentino, como dice, o por el suelo argentino, como dice la Constitución, tiene su límite. Me encuentro con un límite por la propiedad privada de otros, me encuentro con un límite porque voy por la, no sé, ruta 2 a la costa y me cobran un peaje. Hay un límite de velocidad. Bien, o sea, los derechos, el ejercicio de los derechos es regulado, limitado, bien, porque si no es un ejercicio absoluto y por consiguiente va a ser un ejercicio abusivo. Bien, entonces la ley lo que hace es justamente contener que el ejercicio de los derechos no sea de forma abusiva. Todos tenemos derechos, yo tengo derechos, Luz tiene derechos, Michael tiene derechos, bien, pero esos derechos son limitados. ¿Cómo los limita el Estado? ¿Cómo los limita la norma? Bien, a través de distintas normas, a través de distintas leyes, a través de distintas contenciones que realiza, justamente ¿para qué? Para lograr lo que conocemos como convivencia social. Bien, ¿qué es la convivencia social? ¿Alguien se anima a decirme? ¿A qué se refiere con convivencia social? Es poder interactuar entre todos los individuos de manera ordenada y sin Bien, que haya paz. Claro, que haya armonía. Exactamente, muy bien. La interacción que vamos a tener entre todas las personas, aún los que no quieren tener redes sociales, aún los que quieren caminar por la calle y que nadie les hable. Bien, aún ese tipo de personas, por decirlo de alguna manera, también interactúa. Bien, tal vez en lo más mínimo. Bien, tal vez alguno de nosotros que dice yo no me gusta dar besos cuando entro a un lugar, no me gusta saludar a nadie, no me gusta, ok, perfecto, por eso no hay una norma que nos obligue a saludar, pero sí hay una norma de respeto, sí hay una norma de respetar el espacio del otro, sí hay una norma para respetar, no sé, el culto del otro, ¿bien? Porque justamente lo que buscamos es la convivencia social, ¿sí? Todos tenemos derecho a llevar adelante el tipo de vida, el proyecto de vida que queremos, bien, pero el límite también va a ser la vida del otro, el bien común. Entonces, pregunta simple, ¿el Estado, a través de sus normas, puede prohibir algo como decir nuestro bien? ¿Hay una prohibición al nuestro bien, al bienestar común? Y yo creería que sí, si eso afecta a una comunidad, por decirlo de alguna manera. Ok. Yo creo que no, puede ser también. ¿Pero por qué? ¿Por qué, Michael? No, yo había leído, no sé si me acuerdo, el tema de estado de excepción, puede ser, ¿o no? Claro, bueno, exactamente, por eso también vamos a llegar ahí. Por un lado, lo que dice Luz, ¿no? O sea, ¿puede prohibirlo? Sí, claro, puede haber una prohibición que sea al bien propio y también al nuestro bien. Decir, bueno, todo porque es un beneficio para los demás, entonces tengo que prohibir algo. Bien, un poco lo que decíamos antes. No sé, se prohíbe que Buenos Aires firme un tratado con otro país porque hay otras provincias, bien, alrededor de Buenos Aires. Ok. Pero también, como decía Michael recién, hay algo que es el bien común, bien, o hay algo que es estados de excepción, por ejemplo, que son justamente creados, como vimos en la pandemia,
para que, o dictados, o establecidos, o ordenados, bien, se supone que no son arbitrarios, bien, y que de alguna manera se realizan en pos del bien común, ¿sí? Un bien colectivo, un bien más difuso, como también estuvimos hablando, ¿bien? O sea, hay un objetivo, ¿sí? Que apunta a la protección de algo que va más allá de las individualidades, ¿ok? Esto que estamos viendo, como el Estado restringiendo o acotando derechos por algún motivo, que puede ser fundamentado, justificado, y que no es de alguna manera irracional ni desproporcionado, bien, es lo que llamamos el poder de policía, ¿sí? Es lo que es el poder de policía. El poder de policía no es la policía o el policía que está parado en la esquina, bien, el poder de policía es el poder que tiene el Estado de cuidar su polis, ¿sí? De cuidar su ciudad, de cuidar su lugar. Bien, policía no es el garrote, bien, a pesar de que algunos lo pueden vincular con ello. Bien, el Estado puede restringir derechos haciendo ejercicio, uso de su poder de policía, justamente para resolver algo en pos del orden público, ¿sí? En pos de la seguridad, la salud, la educación, o mismo por la moral. Bien, la moral pública, ¿sí? Existe, por decirlo de alguna manera, es un concepto difícil de explicar, ¿no? Creo que es más difícil de explicar la moral pública que la convivencia social, ¿sí? Que Luz lo hizo relativamente rápido, pero la moral pública es un poco más difícil de, no solamente de explicar, sino también de conceptualizar o de acotar. Es difícil yo decir, bueno, esto es moralmente reprochable y esto es moralmente aceptado. No porque no sea fácil de decir, sino porque va a ser difícil llegar a un consenso de qué es lo que hoy es moralmente bien adecuado o públicamente aceptado, mientras que tal vez hace un año, 5, 10, era totalmente repudiable o rechazable. Bien, hoy veía, por ejemplo, sobre la condena a D'Artés en Brasil, y una persona en redes sociales decía, a D'Artés lo condenaron por algo que hace 20 años estaba bien, por decirlo de alguna manera, estaba permitido. Bien, hace 20 años era ilegal, ¿sí? Lo que supuestamente la condena, ¿no? del delito que él cometió, que es un estupro o un abuso sexual con acceso carnal, bien, pero o abuso sexual, pero hace 20 años era ilegal, era ilícito probablemente, pero existía esta figura de que las personas, las estrellas, los famosos, tenían como ciertas licencias, ¿bien? Como que, bueno, eran los rockstar, ¿sí? No estoy diciendo que D'Artés fuera un rockstar, pero existía esto, ¿sí? Yo no estoy diciendo que estoy de acuerdo, estoy simplemente contando, ¿bien? Y que como yo también lo he vivido, que tal vez iba a un recital, ¿bien? Y veía cómo, ¿entendés? Después las chicas o los chicos iban a la parte del VIP, ¿bien? Y eso estaba de alguna manera como consensuado por nuestra sociedad. Hoy, creo yo, agraciadamente, bien, esto se rechaza y se punibiliza. Bien, no sé si es el caso puntual, no me estoy yendo a este caso, estoy mencionando simplemente algo de redes, ¿no? Pero digo, hoy una persona se la sanciona por algo que tal vez antes podía ser legal o ilegal, pero antes no se la sancionaba. Bien, y eso tal vez puede estar vinculado con, entre comillas, lo moral. Bien, pero el asesinato, por decirlo de alguna manera, o la violación o la vejación, siempre fue ilegal. Siempre estuvo mal, siempre fue reprochable, más allá de las excepciones. Siempre fue algo que estaba mal. Pero, en algunos casos, o en situaciones muy puntuales, bien, se permitía o se hacía la vista gorda porque, bueno, porque es parte de la sociedad. ¿Sí? Antes era común que nosotros vayamos al estadio, bien, de fútbol y nos pongamos lejos de la barra brava porque si no te robaban, o te mataban, o te apuñalaban, o lo que fuere. Bien, la existencia de la palabra barra brava ya es algo que como sociedad nosotros tendríamos también que ponernos a pensar y decir, che, pero ¿está bien esto? ¿Está bien que exista la barra brava? Yo me acuerdo de ir a la cancha, bien, y ver hinchas con camisetas de otros clubes dentro de la barra brava, ¿bien? O sea, eran como literalmente mercenarios, ¿sí? O sea, eran personas que estaban ahí porque había un beneficio económico que tal vez antes se conocía o no se conocía tanto, pero se suponía,
y después con el correr del tiempo nos fuimos enterando, bien, o de dinero que cobran las barras, o de cómo se llega al financiamiento de las barras, bueno, etcétera, etcétera. Bien, cosas que ya todos saben, o que muchas personas saben muchísimo más que yo. Entonces, ¿cómo de alguna manera esto que era moralmente aceptable, tal vez políticamente o legalmente reprochable, pero era moralmente aceptable, bien, hoy es moralmente tal vez reprochable, o tal vez empezamos como a hacer un gesto diciendo, esto me parece que no está tan bien. ¿Sí? O sea, antes tampoco estaba bien, pero lo bancábamos. Hoy creo que tampoco lo bancamos. Bien. ¿Cómo podemos traducir, de alguna manera, un poco lo que venimos hablando, del poder de policía y de lo que, de alguna manera, lo que el Estado puede hacer y hasta qué punto lo puede limitar? Es que el Estado pone reglas, dicta normas para que la sociedad funcione, para que la convivencia se dé. Esto estamos hablando en el bueno de los casos, en el mejor de los casos, del lado A. Después, obviamente, hay un lado B, ¿no? Pero digo, en el lado A, ¿sí? Ustedes son muy jóvenes, ¿no? Pero los cassettes tenían un lado A y un lado B. Bien, en el lado A, bien, está esto, ¿sí? En el lado B está lo que justamente no queremos, pero, bien, en el lado A está esto de que, en el lado blanco, en lo que está bien, en lo que es legalmente aceptado y moralmente también aceptado, el Estado dicta normas, ¿sí? Pensando en el bien común, haciéndolo por el bien común y generando mecanismos para que la sociedad funcione y para que haya una convivencia sana, para que haya proyectos de vida, para que la sociedad prospere. Voy a meter un ejemplo, una suerte de actividad, me gustaría que participen la mayoría de ustedes de la manera más ordenada posible. Prohibición de fumar en espacios cerrados. Prohibición de fumar en todos los espacios cerrados, públicos, privados. ¿Sí? Algunos que conocíamos o el bingo o el casino, bien, sabemos que esa prohibición generó una afectación muy particular que después, si quieren, lo charlamos. Pero digo, la prohibición de fumar en espacios cerrados, ¿es válida? ¿No es válida? ¿Por qué? Quiero escucharlos y escucharlas. Eso depende desde el punto de vista de quien lo mire, porque el fumador va a decir que es inválida porque va a querer fumar en todas partes, pero el no fumador va a decir que es correctísima porque no quiere sentir el olor del humo de cigarro por ninguna parte, ni siquiera por la calle cuando camina. Estoy de acuerdo en un sentido genérico, no estoy de acuerdo con la alegación de que todo fumador va a decir que no está de acuerdo. Me encantaría escuchar a algún fumador o fumadora que me diga, yo estoy de acuerdo, más allá de mis deseos o mi vicio, ¿no? Pero bueno, comparto, Luz, en parte lo que dijiste. Profe, yo diría que es válido, pero por una cuestión de salud. Es decir, porque tal vez el que fuma lo hace consciente de los riesgos, o bueno, mismo las cajas tienen todas esas fotos horribles que traen. Pero bueno, es algo que esa persona decide hacer, pero yo diría que es válido por el tema de lo que puede ocasionar como fumador pasivo a los demás. Bien, más allá de fumador o no fumador, Jacqueline, ¿válida o no válida? Para mí es válido. Bien, perdón, Luz, no te pregunté, ¿válida o no válida? Más allá de ser o no ser fumadora. Y es válida. Si hablamos en un contexto comercial, o sea, hablando más allá de las afectaciones físicas o de salud. ¿Válida o no válida, Luz? Vamos. Válida, válida. Ahí está, listo, decídase, por favor. Juéguesela. Bien, ¿quién más? ¿Quién más nos acompaña con este juego? Para mí es válida también. Para mí también es válida. Para mí también es válida. Bien, Es válida, profe. Es válida, profe. Válida, profe. Levante la mano alguien y opine a alguien que diga que no es válida. Y lo mandamos al barco con la que debería estar en cuarentena. Ok. Adelantavirus. Bien. No, alguien que crea que la intromisión del Estado en un vínculo privado, como puede ser un espacio cerrado, bien, creemos que es excesiva. Ahora les voy a dar otro ejemplo, capaz que les va a gustar un poco más. Pero digo, ¿es válida o no válida esta intromisión del Estado de prohibir que en espacios cerrados no se pueda fumar? Atentando de esa manera contra la salud, contra la voluntad, contra el buen aliento, el buen olor, como decía Luz.
Bien, ¿alguien cree que no es válida? Muy bien, Juan. No sé si muy bien, digo, todos están así como del lado del Estado interviniendo. Sí, Agustín, perdón. No, a ver, Vuelvo a dibujar las condiciones, Agustín. como válida uno la ve, pero si es en espacio cerrado y si es privado el espacio, o sea, en mi casa, es un espacio cerrado, pero bueno, puedo fumar tranquilamente. ¿No? El Estado no tendría que intervenir en mi casa, por ejemplo, supongo yo. Un tímido no válida. Vamos, a ver. Florencia, gracias, Agustín. Por favor. Yo creo que es válida y no sé si en qué clase tiene algo que ver lo que te voy a decir, pero hoy has dicho que tenía que intervenir gente que fuera especialista, por ejemplo, en la ley especialista en esta materia, digamos, en la parte de por qué es malo para la salud o para las demás personas. Y por eso habló Luz. Luz es la especialista. Luz dijo que esto le hacía mal a la gente y todo. Más allá del especialista, Maiko, ¿vos crees que es válida? Ok. Sí, yo creo que es válida. Muy bien. Celeste, dale. No, yo creo que también es válida porque por más que vos tengas la libertad de poder hacerlo, tus derechos terminan cuando perjudicas a la otra persona. Ok, bien. Esa regla jurídica que nos enseñó la abuela. Muy bien. Hace unos días se aprobó una ley, viste, de los vapers, que ya se pueden vender en los kioscos, hace unos días. ¿Acá en Argentina? Sí, en Argentina, porque estaba prohibido, pero en realidad lo vendían. Ok. Desconozco, sinceramente. Bien, igual, el único que estaba en contra de los vapers o de los vaporizadores era la Organización Mundial de la Salud. A la Argentina salirse de la Organización Mundial de la Salud, literalmente podemos hacer lo que queramos. ¿Bien? O sea, yo mañana me puedo fumar un colectivo 47, ¿bien? Yo no fumo, pero digo, y que no pasa nada. ¿Bien? El que va a ser desde Chacarita a Líneas por Magollá o el sinal de Camarones, no hay ningún problema. Cualquiera de los dos, sí. Que total, está todo bien porque la Organización Mundial de la Salud no me va a decir nada. Bueno, bien. ¿Alguien más crea que esto no es válido? Bueno, ahora les pido que levanten la mano quienes tienen moto. Fácil, ¿eh? Tienen que levantar la mano. ¿Quién tiene moto? ¿Maneja moto? No, levanten la mano, no mándenme pulgares. Levanten la mano, después lo bajan, no pasa nada. Vamos, ahí, 2. Ahí, levanta la mano físicamente, Carlos. Muy bien, 3, bien. ¿Nadie más? ¿Nadie más hay con registro para motos por ahí? 4, bien, Agustín, ahí salió. Nadie más. 4 motoqueros tenemos nada más entre todo esto. Bien. Listo, ya la pueden bajar. Ahora les pregunto a esos 4, ¿bien? Si están de acuerdo con la obligación, o sea, la prohibición de no circular con casco, teniendo en cuenta que la cabeza que se rompe es la de ustedes y no la del Estado o el bien común. ¿Sí? Está bien la obligatoriedad o la prohibición de que no puede circularse con el casco, no se puede cargar nafta sin el casco, no se puede, bueno, todo eso, sin el casco. Yo estoy de acuerdo. Quizá lo de la nafta es un poco exagerado, pero lo de andar sin casco me parece que está bien. O sea, está bien prohibido. Ok, perfecto, gracias Carlos. Allá, Miguel, te quedaste con la mano levantada. Estoy de acuerdo, profe. De acuerdo. Estoy de acuerdo porque andar sin casco estás muy expuesto. Ya de por sí estás expuesto físicamente, pero un golpe en la cabeza define todo también. Ya está, quedaste sonado. Bien. A ver, Agustín, vos que antes te mostraste en contra de que te digan que no puedes fumar en tu casa. No, en esta por ahí estoy más de acuerdo. ¿Por qué? Si bien obligarte es como poco mucho, pero bueno, cuidar cada uno su vida y uno tiene que tomar conciencia de eso. No sé si es una obligación, pero estoy ahí. Te la dejo ahí en la mitad. Ahí está. Tibio, un tibio ni. Bien, ahí está. Bien, ¿hay alguien que cree que no es válida? Con casco, sin casco, o sea, con moto, sin moto. ¿Hay alguien que diga, y la verdad es que al Estado no le tiene por qué importar lo que yo hago, porque si me la rompo la cabeza es mi problema y no del otro? Distinto es el que va atrás.
Si yo llevo a alguien y el de atrás sí le tengo que dar sí o sí el casco porque es un transporte que se llama transporte benévolo y no sé qué. Pero más allá de si el seguro me cubre o no me cubre, ¿hay alguien que esté en desacuerdo con una obligación de este tipo? Lo que pasa, no sé, mira, yo creo que se contradeciría con otra ley que hay, que no sé si está en Argentina. En Uruguay, por ejemplo, disculpa que te pedía esto, si tú te quieres suicidar, por ejemplo, te tiras y quedas vivo, podés ir preso porque estás atentando contra tu vida. No sé, acá en Argentina sí es así. No, por suerte no. Lo que hay es ante el tipo de suicidio que de alguna manera quiere llevarse a algunos con él. Entonces ahí puede ser, igual me parece que pesa un poco más la salud mental y demás. Pero no. De hecho, la prisión por suicidio era algo que sucedía hace 200 años, por decirlo de alguna manera, y en algunos casos hasta se metía presa a la familia, porque se culpaba a la familia por el suicidio. Pero no, y de hecho creo que no estoy de acuerdo. Pero bueno, ahí creo que va por otro lado. Bien, no válida nadie. Perfecto, bueno, a todos les cabe la norma del... Bien, tomo el tercer y último ejemplo de estos, perdón, que esté tan ejemplificador. Bien, prohibición de circular con el cinturón de seguridad. ¿Quién tiene autorregistro? Maneja Uber, Cabify, Didi y otra aplicación. Vamos, uno. Hay uno que ya tiene auto y moto, ya las dos cosas. Bien, muy bien. Muy bien. Perdón, Malena, que no meto el tema de los botes, ¿eh? Sé que es la tuya, pero digo, no puse eso. En el catamarán. Bien, perfecto. Mirá todos los que tenemos. Buenísimo. ¿Alguno de estos 8 sujetos o sujetas que tengo acá cree que es excesivo, un poder excesivo del Estado el obligarnos a usar cinturón de seguridad o está bien? Es un poco excesivo a veces, sí. ¿Por qué, Carlos, pensás que es excesivo? No sé, yo porque me olvido siempre de ponérmelo. Y no sé, cómo usarlo. Claro, no sé si de alguna manera justifica él, es excesivo el poder del Estado porque me olvido de usarlo. Pero bueno, a ver, o sea, es excesiva lo de 90 kilómetros por hora porque a veces me equivoco y voy a 120. Es medio rebuscada la justificación. No me imagino justificándolo eso ahí ante al señor de gorras. Bien. ¿Qué más? ¿Algún otro? Luz, ¿te animás? Para mí es muy válida, tremendamente muy válida. O sea, es muy válida, mirá. Muy válida. Muy válida. Ok, ¿por qué es muy válida? Porque, a ver, en Colombia se maneja de una manera muy diferente, porque todos los accidentes de tránsito afectan a las aseguradoras por el seguro obligatorio de tránsito. Entonces esto llevó a que muchísimas aseguradoras se declararan en quiebra. Entonces implementaron leyes tanto para motos como para autos, donde hay reglas que son muy estrictas. Ok. Ok. Hay una exclusión al contrato de seguro, que es que si vos no vas con el cinturón de seguridad puesto, como te lo obliga la ley, o sos embarazada y estás de 9 meses, ponele, a punto de parir y salís al volante, es tu responsabilidad. O sea, vos debes responder y no es la compañía de seguros. Sí, lo que pasa es que en Colombia la aseguradora tiene un objetivo diferente. Ok, bueno, está bien. Bien, acá es muy válida para Luz el tema de la obligación. ¿Te animás, Celeste, a decirme vos si estás de acuerdo o no estás de acuerdo con esto? Sí, yo estoy de acuerdo con que se use el cinturón. No, no dije que estoy de acuerdo con que se use el cinturón. No, es válido. Estoy de acuerdo con que está mal. Lo que yo estoy diciendo es que estoy de acuerdo con que el Estado me obligue, y si a mí me encuentra con el cinturón, no con el cinturón de seguridad puesto, o con el cinturón de seguridad enganchado a toda la parte del cuerpo, lo cual es ilegal, bien, me ponga una multa o no me ponga una multa, o me saque el auto, o me haga bailar ahí haciendo el 4 por la senda peatonal. Esa es la pregunta. ¿Es válida o no es válida la prohibición de manejar sin el cinturón de seguridad puesto? Bueno, mirándolo por el parte de las multas, que sí o sí la tenés que tener y no es válida. Ok, bien. Es como Carlos que se olvida de ponérselo.
Muy bien, perfecto. Estefanía, ¿te animás a decirnos? Y para mí sí es válido, o sea, a mí me hicieron una multa una vez por no llevar el cinturón, o sea, la cámara me súper escrachó, o sea, se veía perfecto que no tenía puesto el cinturón, pero también lo pienso por un lado como se aplica el mismo concepto que el casco, o sea, si bien es mucho más peligroso andar sin casco en moto, el cinturón de seguridad también previene muchas muertes. Ok, yo sé que estoy grande, ya estoy viejo, de verdad. Ya 42 años que pesan mucho, pero ¿no les parece raro que nos saquen fotos adentro del auto para saber si tenemos puesto el cinturón de seguridad? Ay, yo me sentí súper invadida. Sí, ciertamente. O sea, una vez me contó una persona, no voy a decir quién, empieza con A, su nombre, pero va a ver este video y se va a acordar, que me contó que el policía le hizo abrir la ventanilla y le miró para dentro del auto para ver si tenía el celular entre las piernas. Para mí es un montonazo eso. Pero bueno, siempre lo hacen a eso. Todo por plata. Todo por plata, bueno. Claro, sí, está bien, pero digo, es como un poco, como decía recién Estefanía, yo me sentiría un poco invadido porque de hecho es un espacio, no digo que es un espacio íntimo, ¿no? Pero forma parte de mi privacidad, de mi intimidad, si yo estoy en el auto, no estoy en el auto, más allá del cinturón, ¿no? Digo, si hay alguno acá de Córdoba, en Córdoba encontraron de que muchos accidentes se generaban por tomar mate al volante, prohibieron tomar mate mientras manejas. ¿Bien? Eso también es algo que de alguna manera funciona en muchos niveles. Hay quien de acá, no voy a hacerles levantar la mano por la duda, dicen yo no tomo mate o yo tomo mate mientras manejo y nunca me accidenté, y hay alguien que me puede decir yo no tomo mate y me accidenté. Yo no tomo mate, no uso el celular y le presté atención a un pájaro que voló, a un cartel de tránsito con Mariano Martínez en Molainas o a una chica que no se me ocurre ninguna, y automáticamente miré el cartel y cuando me di vuelta me la puse contra un camión. Eso puede pasar y no necesito, bien, tener algo que me distraiga o que me ocupe las manos. Puedo distraerme, puedo simplemente no ser tan hábil al momento de tomar una decisión en el último momento. Pueden haber pasado mil cosas, pero bueno. Entonces, bien, ¿quién se anima? Mariela, ¿vos te animás a decir válida o inválida? ¿Una prohibición u obligación de usar cinturón de seguridad al volante? Sí, yo, a ver, considero, yo soy conductora y mis hijos no son grandes, pero para mí el hecho yo lo veo desde el lado de la seguridad, ¿no? De que para mí el tema del cinturón, más allá de la ley y todo lo que implica, es la seguridad de uno. Porque aunque vaya a 60, por ahí puedo llegar a tener un accidente y ahí es donde va a correr riesgo mi vida y la de los que van conmigo. ¿Sí? Eso es lo que yo considero. No llego a ver. ¿Válida o inválida? Para mí es válida, que sea obligatorio tener el cinturón de seguridad. Ok, para vos el bien común del Estado pasa porque vos te pongas el cinturón de seguridad. Sí, independientemente de la multa, independientemente, por ahí sí estoy de acuerdo, creo que lo habíamos hablado en la clase anterior, el tema de los excesos de velocidad, que en algunos lugares, lamentablemente, el límite de velocidad es muy bajo, y entonces ahí sí, por ahí siento que es un tema de la necesidad o para recaudar plata y demás. Ahí sí no estoy a favor. Pero con respecto a un tema de seguridad del cinturón, he tenido hasta incluso casos cercanos de que lamentablemente por no haber tenido un cinturón de seguridad perdieron la vida. Seguro. Y bueno, entonces creo que yo lo noto, lo siento como que está bien, pero con un tema de conciencia. Ok, perfecto. Nada más, eso es lo que yo considero. Bien, genial. Bueno, gracias por haberse sumado a este ejercicio. Igual, sí, gracias por la oportunidad, porque viste, estoy acá y es mi cumpleaños. Ya, la verdad me tendría que haber ido a festejar con mi familia. Y ahora Luz, que es la que tiene mejor voz, va a entonar el cumpleaños feliz. Por eso nos vamos a ir más temprano, profe. Tuvimos el parcial, estudiamos todo. ¿Nos vamos a ir más temprano? Obvio que nos vamos a ir más temprano. Obvio, desde ya, para que Mariela pueda festejar su cumpleaños. Igual agradecer que no tuviste clase presencial, Mariela. No, eso es lo único que te agradezco.
Accidentalmente, si hubiese sido por mí, mira, terminamos el cumpleaños. Bueno, muy Profe. bien, muy bien, bueno. Sí. Hoy lo que tenían que ir a la sede de Martínez, ¿el miércoles que viene les toca ir o...? La semana que viene es San Martínez. Me encanta porque nadie ve el cronograma. Yo me maté haciendo un cronograma para que ustedes sepan en qué sede voy a estar en cada caso. Bien. El miércoles próximo es en Martínez. Hay otra materia que yo estoy dando, no importa qué materia es, donde los alumnos dicen, no tenemos cronograma. Yo me encantaría mandarles este mensaje diciéndole, sería en balde, para no decir otra palabra. Muy bien, el miércoles que viene es en Martínez, chicos y chicas. Bien. ¿Cuáles son los 3 límites que estudiamos nosotros a la facultad del Estado, al poder punitivo del Estado, ¿sí? Al Estado queriendo cuidarnos, al Estado queriendo cuidar el interés público general, el bien común y demás? ¿Cuáles son los 3 principios que limitan principalmente el accionar del Estado? El primero, Legalidad. Legalidad, muy bien. El segundo, Proporcionalidad. proporcionalidad. Y el tercero, Razonalidad. razonabilidad. Mirá, lo resumió la palabra. Bien, la primera que dijimos, no puede haber, ¿sí?, limitación a un derecho si no está fundada en ley. Definición de principio de legalidad. Proporcionalidad, no puede ser excesiva esa restricción al derecho que sea. Bien, si me compré un auto, por lo menos déjame ir a 20. Tercero, la razonabilidad. Bien, no puede ser arbitraria, bien, esa limitación al derecho. Bien. Tenía otros ejemplos de prohibición de circular después de las 18 horas y demás, que sería un toque de queda o una cuestión así, pero me parece que ya la idea más o menos quedó. Y caigo en el cuarto bloque, que tiene que ver con los derechos colectivos, ¿sí? Todo lo que veníamos viendo. El cuarto bloque me refiero al trabajo que vimos, ¿bien? O al trabajo de este autor. No solo hay derechos individuales, sino también hay derechos que nos comprenden a todas las personas, ¿sí? A todos los habitantes, a todos los que estamos en ese lugar, a todos los ciudadanos. Los derechos colectivos no son la suma de los derechos individuales. Otra frase que a veces suena como frase de la abuela o frase de mamá o papá, está mal, ¿sí? Ni lo mío empieza cuando termina el del otro, ni el derecho, ni lo colectivo es la suma de los individuales. Eso está mal, ¿bien? Hay derechos colectivos y hay derechos individuales, ¿sí? La suma de derechos individuales son muchos derechos individuales, no hay derechos colectivos, ¿sí? O sea, yo los meto a todos acá adentro y digo, todos tenemos derecho a comer, bien, no es que el derecho colectivo es comer, ¿bien? Sino que cada uno tiene derecho a comer, ¿ok? Esto les digo para, si llegan en algún momento a encontrar una frase similar, ustedes ya tienen el conocimiento para decir, eso está mal, ¿bien? De hecho, Durkheim, cuando hace el estudio sobre el suicidio, ya que lo mencionamos hoy, él habla de los hechos sociales y los hechos individuales, y él justamente dice, los hechos colectivos o los hechos sociales no son la suma de los hechos individuales. Los hechos individuales son los hechos que producen cada persona, y los hechos colectivos o los hechos sociales son lo que se producen por comunidad, que no necesariamente son lo que hace cada uno para sí solo. Yo no me comporto solo en mi casa de la misma manera que me comporto aquí con ustedes. Y ustedes me imagino que lo mismo. Me imagino que los que tienen la cámara apagada es porque están haciendo algo que no podrían hacer en el colectivo. ¿Cómo? Sacarse los mocos, tomar mate, estar tirados en la cama, así, unas columnas. Pero bueno, era el ejemplo que me imagino del otro lado. Algunos de ustedes estarán en el baño, una chanchada horrenda. Otros se estará bañando y que cuando yo le pregunto, tapa la ducha y dice, sí, profe, estoy de acuerdo. Y él suelta la ducha de nuevo. Eso estará pasando en este momento. Por eso apagan la cámara, para que no les vea la cara de lo que no deberían estar haciendo. Bien, entonces eso es la suma de hechos individuales, que son muchos hechos individuales, pero no son el hecho colectivo. ¿Por qué? Porque entre los derechos colectivos, lo que encontramos son derechos que vienen a cuidar, a proteger los intereses colectivos. Por eso hablábamos de consumidor, por eso hablábamos de derecho al medio ambiente, y etc. Una empresa contamina un río, bien, eso afecta a varias personas, ¿sí? ¿Solo el afectado puede reclamar? No, porque el que va a reclamar no solamente lo hace por él, por el afectado, sino que también lo puede hacer por las generaciones futuras. De hecho, de eso habla la sustentabilidad. La sustentabilidad
habla que justamente, por ejemplo, una empresa no tiene que hacer uso de un recurso de tal manera que comprometa a las generaciones futuras. ¿Sí? Por ejemplo, yo ahora estoy hablando, pero digo, che, yo cuando llegue a casa tengo que estar con mis hijos. Bien, entonces tengo que cuidar un poco la voz. Bueno, no lo estoy haciendo. Entonces estoy comprometiendo las charlas que no podré tener dentro de un rato. Entonces ahora les hago unas preguntitas, rapiditas. ¿Los derechos pueden ser limitados cuándo? Ya. Cuando afectan el interés común. Ok, ¿qué más? ¿Cuándo? Cuando afecta la seguridad o hay una emergencia pública. Perfecto, muy bien. Interés común, emergencia pública, seguridad. ¿Qué más? ¿Cuándo? Me perjudica. ¿Cuándo qué? ¿Cuándo? ¿Cuándo los derechos pueden limitarse? Pueden limitar cuando están debidamente fundamentados, cuando son proporcionales, cuando están fundados en ley, ¿sí? También cuando, ¿sí?, son debidamente justificados. ¿El Estado puede restringir derechos sin límites, verdadero o falso? ¿El Estado puede restringir derechos sin límites, verdadero o falso? Falso. Verdadero. Claro, falso. ¿Por qué verdadero, Luz? No, porque estaba pensando en los derechos que puede cohibir, pero derechos individuales, por el bien común. Estamos en la materia de derecho colectivo, pero se entiende. Bien, igual sobre este último punto, que está correcto, yo pensé que ibas a entrar en la disquisición de puede y debe. Bien, efectivamente no debe, lamentablemente lo hace, puede, pero no debe. ¿Está bien? Así que ahí está la corrección. No puede Sí. porque por la Constitución, ¿es? Porque no puede... Claro, el límite es la Constitución, el límite son los principios constitucionales, ¿no? De lo que hablaba usted el otro día de la pecera y esas cosas. Sí, lo de la pecera. Sí, que usted dijo que era como una planta que no se podía salir de ese límite. Una mesera, nada más. Ok, no me acuerdo de eso. De la Sí, planta. Sí, Yo me profe, acuerdo. que habló de la palta, que está dando ese ejemplo de limitado y limitado. Ah, ok. Genial. Es lo malo de los ejemplos, ¿no? Que uno no se los acuerda después cuando tiene esta edad. Bien, un municipio prohíbe vender después de las 20 horas. ¿Sí? Algo que parecía, hasta hace poco, tenía la provincia de Buenos Aires, que no se podía vender, por ejemplo, bebidas alcohólicas después de tal horario. El famoso mono relojero. ¿Es válido eso? ¿Es válido que un municipio prohíba vender, por ejemplo, productos X después de las 20 horas? No, no es válido. ¿Por qué? Y porque uno que quiere consumir no le tendrían que prohibir por el horario. Muy bien. ¿Y qué pasa si hay una ley que lo dicta? ¿El municipio puede hacerlo? Sí. O sea, Sí, puede. yo lo que considero yo es que el consumidor, si te pones del lado del consumidor, vos lo podés consumir, nadie te va a decir nada si lo consumís o no consumís. El que está en infracción o el que no puede es el comerciante que no puede vender la bebida hasta después de las 22 horas. Es como cuando ibas al kiosco con la bolsa negra. Creo que lo estamos viendo del lado del comerciante o del lado del consumidor. Porque son dos. Está bien, igual son como las dos caras de la misma moneda, Mariela. O sea, está prohibido la venta, está prohibido el consumo. Bien, después, ¿cuál es la política que vos vas a utilizar? Por ejemplo, si estuviéramos hablando no de las 20 horas, estuviéramos hablando de drogas, vos decís, ¿qué hago? ¿Punibilizo al que vende, punibilizo al que produce o punibilizo al adicto consumidor? Y al adicto consumidor lo puedo punibilizar, pero es el eslabón más débil. Entonces, ¿qué hago? Bueno, voy al que produce o al que vende. ¿Entendés? Entonces, en este caso, la prohibición de vender, ¿sí?, es una cuestión de oferta y demanda. Entonces, si yo prohíbo la venta, y también lo tiene que saber el que compra, el que consume. Entonces, en este caso, si yo prohíbo la venta, pero lo prohíbo mediante una ley, el municipio está legalmente habilitado para poder hacerlo, que creo que es un poco a lo que apuntaba la primera pregunta. En el poder de policía que estaba explicando antes. Claro, exactamente. Sí, sí. La segunda pregunta es, después, si es razonable. Y después la tercera es si es proporcional, bien, con lo que yo quiero generar.
yo no quiero que la gente salga, por ejemplo, después de las 20 horas a la calle, en el municipio de La Matanza, porque es peligroso. Entonces no quiero que la gente salga a la calle. Me parece que no es del todo razonable y puede que sea hasta desproporcionado, pero puede ser legal. Bien, o sea, uno de los 3 principios, que es uno de los 3 clics que buscábamos, ¿no? Tildes, estaría correcto, pero el resto me parece que no. Sí, Nahuel, perdóname. Bueno, algo similar es lo que pasa que yo en el Vial Costero, o en el río de Vicente López, que vos no se puede tomar alcohol en la vía pública, la concha del perro. Y después están los food trucks que venden alcohol. Ok, está bien, es correcto. Justamente debería existir una legislación, una normativa que genera que esos food trucks, por ejemplo, estén en excepción a lo que es la regla general que no se puede. Si es que hay una regla que no se puede, desconozco, pero digo, si hay una norma de que no se puede, tendría que existir también una excepción para que en tal situación se pueda. Celeste. Bueno, lo que pasó en el COVID también, de que te obligaban a no salir de tu casa o a los comerciantes de no abrir el negocio, pero era como que atentaba contra tu libertad, pero había un decreto que te decía que te obligaban a no hacerlo. Claro, por eso esta idea que hablábamos antes del estado de excepción, ¿no? Esta cuestión de estado de emergencia o de excepción, donde se permite, entre comillas, vulnerar derechos que en otra situación sería totalmente irrazonable, sería desproporcionado y sería ilegal. Hay un fundamento legal que se lo da, pero ¿qué pasa? Los estados de excepción duran un tiempo determinado, ¿no? Un estado de sitio, un estado de emergencia, un estado de alarma, un estado de guerra, bueno, como decíamos recién, una pandemia, ¿bien? Entonces, son limitados en el tiempo, pero necesita una justificación profunda, porque estamos afectando derechos que son, pero heavy, o sea, estamos yendo a la libertad de las personas, a la libertad ambulatoria, podemos afectar hasta la alimentación. Si estamos hablando del derecho del consumidor, estamos hablando de derechos de primera necesidad. Acuérdense, allá 19 de marzo del 2020, la gente decía, no tengo papel higiénico, ¿bien? ¿Se acuerdan que el papel higiénico era algo que corría riesgo el mundo? En Argentina nos tiraban las noticias de que en Venezuela se había terminado el papel higiénico. O sea, era tremendo lo que pasaba en Venezuela. No importaba lo otro. Lo que importaba era que no tenían cómo limpiarse. O sea, imagínense, tremenda situación. El que tenía bidet era un rey. Era un iluminado de la vida. ¿Bien? Pero también podían llegar a faltar otras cosas. Obvio, el desabastecimiento que se da en una situación de pandemia o que se da en una situación de contracción económica, como podríamos tener nosotros, una recesión, bien, también hace que ciertos productos puedan faltar en algún momento. ¿Bien? Bien. Bueno, ya definimos qué es el poder de policía, así que salteo esa parte. Bien. El problema es que el Estado no es... ¿sí? Perdón, el problema no es que si el Estado puede limitar los derechos, sino el cómo y hasta cuándo o hasta dónde puede hacerlo. ¿Sí? O sea, la limitación de derechos está dentro de la propia función, ¿sí? De la propia atribución del Estado, solo si respeta estos principios de los cuales hablábamos antes. ¿Bien? Solo si se permite, se podría decir que el Estado, dentro de sus facultades, justamente pueda hacerlo en la medida que cumpla con el principio de legalidad, o sea, una ley anterior, de proporcionalidad, ¿sí? Y de razonabilidad. Les voy a compartir, como les había dicho, para terminar, bien, esta red conceptual, que después se las voy a mandar a través del campus, ¿sí? O sea, se las voy a compartir ahí en nuestras clases, para que al que le interese, al que quiera seguirlo, no es que es una creación así fantástica o alguna cosa así, sino que me tomé 2 segundos para hacer una red conceptual de un poco lo que estábamos hablando hoy. Dice llanamente es un mapeo didáctico, no es mucho más que eso. ¿Bien? Esperen que lo voy a poner acá en pantalla completa para que puedan verlo. A ver si se ve ahí. Avísenme si lo están viendo bien. Sí, profe. Y bueno, a través de lo que estamos viendo ahí, bien, es una gráfica, como les dije recién,
que trata sobre el poder de policía del Estado, cómo esta facultad del Estado, bien, se utiliza para restringir derechos con el fin de proteger estos bienes colectivos que mencionábamos antes. Todo esto desde el punto de vista del derecho constitucional, obviamente. Si yo lo veo desde el punto de vista de la función o atribución del Estado, no lo veo el poder de policía como algo negativo, sino como una función propia y que en algunos casos hasta puede considerarse ilimitada. Bien, pero desde el punto de vista del derecho constitucional, con esos niños calvos, bien, abrazándose, bien, habla de que esto protege a las personas y garantiza su libertad y dignidad, bien, pero que viene a limitar justamente ese poder de policía, por eso dice que no es un poder libre, bien, ni ilimitado. Bien, los derechos no son absolutos, bien, justamente tienen límites y se limitan justamente ¿para qué? Bueno, para permitir la convivencia social y el bien común. Bien, unos ejemplos de poder de policía, bueno, los nombrábamos recién, prohibir formar en lugares cerrados, exigir el cinturón de seguridad, restringir la circulación, por ejemplo, en horarios de emergencia. Bien, esto obviamente está vinculado con los derechos de incidencia colectiva, ¿sí? Estos que protegen los intereses que no son individuales, sino que de alguna manera apuntan a grupos o a toda la sociedad, como por ejemplo el ambiente sano, la defensa del consumidor, y que permiten de alguna manera que haya acciones colectivas para proteger esos derechos. Bien, el derecho constitucional entonces es un límite al poder del Estado, bien, porque establece estos principios que vienen a condicionar el ejercicio del poder de policía con la finalidad de que no sean abusivos, ¿no? El abuso del derecho o el abuso del poder de policía. Legalidad, razonabilidad, proporcionalidad, bien. ¿Cuál es de alguna manera lo que nosotros tenemos a la mano? El control judicial. ¿A través de qué? Bueno, de medidas como el amparo, el habeas corpus, el habeas data, ¿sí? El amparo colectivo, bien, los que fuimos mencionando, porque si no se cumplen, de alguna manera, sea por una reglamentación, no sé, desproporcionada o arbitraria, o por una decisión del Estado, un acto del Estado, por ejemplo, una decisión policial, yo tengo la posibilidad de recurrir a la justicia para que se declare que ese acto, que ese accionar fue inconstitucional. ¿Bien? Esto es un poco, de alguna manera, en síntesis lo que estuvimos viendo. Que los derechos pueden limitarse a través del poder del Estado y que hay límites constitucionales a través, obviamente, del control judicial para poder tratar de ser no libres, porque justamente ser libres está limitado, pero sí poder tener libertad, que es otra cosa. Bien, tenemos por un lado lo libre, bien, que es eso irrestricto, ilimitado, y tenemos libertad. La libertad es el derecho que nos reconoce el Estado de decir hasta acá podés, o esto es lo que podés o no podés hacer. Bien, después les voy a compartir este archivo que me pareció que como red o como mapa servía, bien, y creo que les puede llegar a ser de utilidad para entender aquello que tal vez no entendieron o les quedó en el aire durante estos primeros temas que vimos. Bien. ¿Les gustó el dibujito? ¿Estuvo bueno? Sí, profe. Muy bien. Sí, buenísimo, claro. Clarísimo. Muy didáctico. Muy didáctico, bueno, buenísimo, era la idea. Con este mapeo que hicimos hoy, en texto y ahora con la gráfica, creo que cerramos un poco esta unidad. ¿Qué es lo que, estas unidades? ¿Qué es lo que nos queda para la clase que viene? La parte orgánica. Bien, ya salimos de lo que es la parte dogmática, ya vimos los derechos, las garantías, los nuevos derechos y garantías, y ahora entramos en el poder constituido. Bien, se podría decir los órganos del Estado. Este poder de policía en manos del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial, Ministerio Público, bien, las 4 ramas de poder del Estado en nuestro país. Bien, la clase que viene arrancamos con Poder Ejecutivo. ¿Sí? Poder Ejecutivo, unipersonal, monopresidente, bien, ubicado en una sola persona, bien, sus atribuciones a través del artículo 99, bien, eso es lo que vamos a estar trabajando la clase próxima. Súper. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. La cara de Luz indica que he hecho todo lo que tenía que hacer, Luz, mirá, eso. ¿No? Sí, estuvo bien. Está satisfecha. Perfecto. Bien. Cualquier duda, cualquier consulta, se pueden quedar. Obviamente lo de las asistencias, ya saben, tomo asistencia, bien, a todos, ¿sí? Sin importar la sede. Hoy todos los que estuvieron acá presentes en la clase, tienen el presente para la clase de hoy, para lo que es la clase de hoy, y nos vemos el miércoles próximo en Martínez. Perfecto, profe. Bueno, profe.
Bien. Si Buenísimo. Hasta luego, profe, si no, muchas gracias. nos vemos luego. Gracias a ustedes. Gracias, Chao, profe. gracias. Hasta luego. Chao, gracias, profe. Chau, chau. Chao, profe. Buenas noches. Chau, chau. Buenas noches. Chao, profe. Nos vemos. Gracias. ¿Cómo hacemos para avisarle a los que quedaron ahí colgados? Que dejaron la computadora conectada. Bien, Joaquín, respecto a lo del problema que me mencionaste, envíanos un mail y yo se lo mando a la gente de pedagogía o algo para ver si ellos tienen este tipo de problema mapeado, porque la verdad es que fuiste el único que no te impactó la respuesta, pero a medida que vos ibas contestando te marcaba bien eso abajo, bien, y lo notaste que la pregunta 1 y la pregunta 10 solamente salieron contestadas. Así que eso después mandame un mail, bien, damian.pizarro, y lo mandamos. ¿Está bien? Se lo mandamos al sector correspondiente. A ver si ellos tienen algún otro impacto o algún otro problema en ese examen. Bien, Lucas, Aldana, Camila, Melissa, Gonzalo. ¿Algo más? No, @uean. Todo bien, profe. Gracias. Por favor, @uean.edu.ar. Perfecto, Joaquín, gracias. Bueno, Gonzalo, Melissa, Aldana, Lucas, Camila. Gracias, Gonzalo, por el pulgar arriba. Se pueden desconectar tranquilos. Nos vemos la próxima. Chao, chao.